Pues nada, digo, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación de FEMARA, de su equipo directivo, por estar aquí y poder dirigirme a todos ustedes. Y muchas gracias a todos ustedes también por al menos la intención de escucharme, ¿no?, en este rato, ¿no? Yo voy a hablar de cuatro cosas, ¿vale? Voy a hablar de la rotonda, en la que está la economía española. Estamos dando vuelta ahora mismo, no sabemos qué salida vamos a coger, pero voy a hablar de eso. En segundo lugar, voy a hablar de lo que yo creo que son los drivers de la economía global, los conductores, las cosas que están ocurriendo, que nos pueden afectar o no. Me voy a meter después más en los drivers empresariales, de cómo las empresas están cambiando, y después me voy a meter en vuestro sector, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, a lo mejor todo lo que vamos a hablar antes yo creo que va a ir encauzado, ¿no?, a llegar al final, ¿no? Entonces, la primera idea es esta de la rotonda, ¿no? Nosotros íbamos por una autovía, 2005, 2004, 2006, 2007, ¿no? Íbamos más o menos siempre bien, andando rápido, subiendo, y de pronto, ¡pum!, nos encontramos que empezamos a bajar, y a bajar, no lo controlamos mucho, seguimos bajando, ya por fin empezamos otra vez a subir, y cuando pensábamos que otra vez íbamos ya a buena velocidad, hemos entrado en una rotonda desde las elecciones catalanas hacia acá, y la verdad es que no sé por dónde vamos a salir. Entonces ahora mismo cualquier tipo de previsiones que se hagan, normalmente los economistas hacen las previsiones con los datos del pasado. Entonces cogen los datos del pasado y los lanzan al futuro. Pero claro, cuando se produce una quiebra de tendencia, los datos del pasado no me sirven. Y si la quiebra ahora hace así, pues la tendencia me va a venir por ahí, ¿eh? Con lo cual, si estamos con previsiones de Fondo Monetario, no hacerle ni caso de momento, ¿eh? Porque estamos hablando de una posibilidad de cambio de tendencia y a ver qué nos ocurre. Estábamos creciendo un 3,2, este año íbamos a crecer un 2,7, en principio parecía que se iba a consolidar, ¿no? Pero nos hemos metido en la rotonda. Entonces estamos ahí dando vueltas, no sabemos qué puerta vamos a coger, si vamos a coger un gobierno de amplia mayoría, si vamos a coger un gobierno de izquierda, Podemos, PSOE, Izquierda Unida, si va a haber alguna solución intermedia de sorpresa, si nos vamos a ir a nuevas elecciones, si después de las nuevas elecciones va a pasar lo mismo, y otra vez vamos a entrar en otra rotonda. Sí, no lo sé lo que va a pasar. Entonces esto lo que genera es un movimiento o una situación de incertidumbre. La situación de riesgo no es la situación de incertidumbre. Yo en una situación de riesgo creo que puede ocurrir A, B o C. Puedo pensar que voy a ganar si pasa A, que voy a ganar si pasa B, que voy a perder si pasa C, y puedo establecer probabilidades. Pero yo creo que ahora mismo no podemos hacer eso. Lo que sí es evidente es que los primeros indicadores adelantados ya nos están diciendo que esto se para. Esto ya ha aparecido. De manera que hasta ahora estábamos hablando de perspectivas de crecimiento y tal. Los economistas, cuando planteamos los datos, cogemos y decimos, proyectamos el pasado hacia el futuro, ¿no? Pero claro, cuando hay un cambio de tendencia, eso no me indica nada. Entonces utilizamos indicadores adelantados, y los indicadores adelantados son cosas que ocurren, por ejemplo, el consumo eléctrico, índices de confianza de consumidores o de empresarios, la fabricación de cartón para los envases, ese tipo de cosas. Eso te anuncia que si ahora cae, 3 o 6 meses después, la economía española cae. Y es lo que está empezando a anunciar. Entonces, deberíamos de sentarnos, es que no se pueden sentar, es que están que si tú, que si yo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero la situación un poco es esta, ¿no? Entonces, claro, en esta situación también deberíamos hacer un análisis de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y este ciclo de crecimiento que deberíamos empezar, cómo hacerlo bien. Porque nosotros hemos tenido 2 ciclos de crecimiento antes. Empezamos en el 82 hasta el 93, fue un ciclo en que la economía creció muchísimo. ¿Por qué crece tanto la economía en estos años? Siempre ha habido 2 sectores que aguantan, ¿no?, que es el turismo y la exportación de productos agrarios, etcétera, ¿no? Pero había ahí un sector que fue toda la obra civil, todos los AVE, la Expo del 92, la Olimpiada, todo aquello, ¿no? Entonces todo aquello tiró de mucho empleo, el Estado se endeudó para hacer estas obras y la economía española creció, ¿no? También en estos años España tenía un proyecto de país. España quería entrar en la Comunidad Económica Europea, en la OTAN, quería ser internacional, que todo el mundo dijera, oh, los españoles, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo conseguimos, ¿no?, ese proyecto como tal, ¿no? Llegó el 93, entramos en crisis, el Estado estaba muy endeudado. ¿Qué hicimos? Pues igual que en el 82 habíamos hecho 2 devaluaciones de la peseta, en el 93, 94, 95 hicimos 5 devaluaciones de la peseta. 4 reales y 1 porque todas las monedas se ajustaron. Entonces, siempre nosotros salíamos de los escollos con devaluaciones. Empezamos en el 93 y el país otra vez empieza a tirar después de las devaluaciones. ¿Cómo? El turismo,
los productos agroindustriales que se exportan y ahora la vivienda. Entonces, la vivienda empieza a tirar, aquí se endeudan las familias y las empresas, pero generan un montón de puestos de trabajo y además de gente que venía sin formación, inmigrantes o personas que eran jóvenes y no iban a estudiar nada, inmediatamente entraban en el sector y empezaban a ganar dinero. Entonces, ese segundo ciclo también ha sido muy fuerte, ha durado hasta 2007, 2008, 2009, que ya ha sido el punto, ¿no? Entonces, a lo largo de ese sector también teníamos un proyecto de país, el euro. Entonces los españoles, si tenemos un proyecto de país, estamos en lo nuestro y todos vamos. Cuando no tenemos un proyecto de país, cada uno se pone ahí a lo suyo. Y unos van por un lado, el otro por otro lado, que si la independencia, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces ahora mismo hemos entrado, hemos pasado la crisis, iniciamos el tercer proyecto, el tercer ciclo económico, no hemos podido hacer devaluaciones, y eso ha sido el problema con el que nos hemos enfrentado, que ahora lo vemos, y al mismo tiempo yo creo que no tenemos un proyecto de país, no sabemos dónde vamos. Entonces, como no sabemos dónde vamos, no tenemos nada que nos una, cada uno va buscando su solución y hemos empezado a crecer, todo el mundo pensaba que, bueno, este crecimiento puede ser, ya el lío de los catalanes, pues vamos a ver cómo terminamos, no sé qué, no sé cuánto, y ahora hemos entrado en la rotonda. Entonces, vamos a ver cómo salimos de esta, pero la gente debería yo no tengo adscripción política, ¿vale? Puedo decir una cosa que unos estén de acuerdo conmigo, otros estén en desacuerdo, pero no tengo adscripción. Me parece que yo soy como un médico, yo no puedo ser un médico de derecha o de izquierda. Si no me ponen una enfermedad, puedo curar, a lo mejor puedes curar operando, puedes curar con pastillas, vale, eso lo podemos discutir, pero si tiene esta enfermedad, la tiene. Esto no es una cuestión que se pueda opinar y tal, ¿no? Entonces, verlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, la situación que tenemos ahora es una situación en la que debemos de definir muchas cosas y no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que hemos hecho para ese ajuste tan fuerte que antes hicimos con devaluaciones? ¿Cómo demonios hemos salido nosotros de ahí? Pues lo hemos hecho, el gobierno del PP cuando llegó, lo que hizo fue, en primer lugar, una reforma o un ajuste financiero. Las cajas de ahorro desaparecieron, los bancos la sanearon, desaparecieron muchas y más o menos yo creo que el sistema financiero español más o menos está ajustado. ¿Puede haber todavía sorpresas? Sí, porque con los tipos de interés tan bajos, ellos cogen dinero muy bajo y lo prestan muy bajo, entonces no tienen margen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ser más grandes, quitar gastos fijos y entonces el margen que les va quedando los hace rentables. Entonces algún proceso de fusión tenemos que ir viendo y este tema va a ir por ahí. Después hicieron una reforma en las administraciones públicas. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas estaban financiadas con el dinero de la construcción. Cuando la construcción se paró, se quedaron sin ingresos. Y entonces, ¡pum!, el déficit fue enorme. El gobierno de España, encima, tuvo que hacer frente a una serie de ayudas sociales, paro, etcétera, con lo cual los gastos se dispararon. Y teníamos un superávit de casi el 3% del PIB en el 2007 y pasamos a un déficit del 11% en el 2009. 15 puntos de PIB. Y no tenemos un sistema de recaudación, o no teníamos, capaz de aguantar esto. Claro, cuando nos llamaron al orden, en mayo de 2010, y después ya cuando entramos en serio en los ajustes, hemos tenido que hacer muchísimos recortes de gastos y subir los impuestos. Y eso pues no le ha gustado a nadie. Pero parece que el ajuste se ha hecho, tampoco Europa con nosotros ha sido muy dura. Una vez que ha visto que íbamos en serio, nos ha dejado, ya deberíamos estar en un 3% de déficit, estamos con un 5 algo, vamos a ver cómo lo cerramos. O sea que tampoco ahí nos han apretado mucho, ¿no? Y después la otra reforma que hemos hecho es la reforma laboral. La reforma laboral ha tenido dos cosas. Primero, ha permitido el despido y en segundo lugar, el tema de todas las cláusulas de revisión salarial que eran casi automáticas las quitó afortunadamente. Porque es que estábamos con una economía en recesión y los salarios y los precios subiendo, cosa que no tiene sentido porque los salarios estaban negociados en convenios anteriores. Entonces, bueno, esto se quitó y entonces España, ¿cómo ha hecho el ajuste? Fijaros cómo ha hecho el ajuste. Cuando hablamos de competitividad de un país bueno, nosotros decimos, un país bueno que es un país que vende fuera y que sus productos a todo el mundo le gusta. Entonces un alemán dice, yo me compro un coche alemán y todo el mundo dice, yo me compro un coche alemán. Los españoles dicen, yo me compro un coche español, no sé. A mí me gusta más siempre lo español, no sé. Los extranjeros dicen, me gusta más lo español, tampoco lo sé. Entonces no somos muy competitivos y eso es el déficit en la cuenta corriente que siempre hemos tenido. ¿Cómo lo hemos solucionado? La competitividad es una cuestión de cuatro cosas. Yo tengo que devaluar mi moneda, lo que siempre hemos hecho desde Isabel la Católica, siempre devaluando y nos salvábamos. Devalúo mi moneda, tengo que tener unos salarios más bajos que los países con los que compito. Yo compito con Alemania, con Francia, con el Reino Unido, con Portugal, con Italia y con China. Países fuertes para competir. Salarios más bajos, no más bajos, sino que suban menos. ¿Vale? Tengo que tener unos precios que suban menos inflación, y tengo que ser más productivo.
El tema de la productividad se ha convertido en una cuestión clave. La productividad es el valor que yo genero por horas de trabajo, ¿vale? Entonces, si yo genero productividad pero con muchas horas de trabajo, yo no soy productivo. El modelo español, ¿cuál era? Echar horas. Echamos un montón de horas, que además no las pagamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no somos productivos, porque echamos un montón de horas para el mismo valor. Teníamos y seguimos teniendo el 30% de los contratos que son temporales. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en el momento que llega la crisis, yo no renuevo los contratos, va 2 millones de personas a la calle, y entonces la productividad mejora porque aminoro las horas de trabajo, es como el colesterol malo. Entonces la productividad mejora. Una vez que conseguimos que los salarios no se sigan negociando al alza, los salarios bajan. Al bajar los salarios, bajan los precios. Entonces tengo más productividad, más precios, más competitividad. Lo que antes ganaba con devaluaciones, ahora lo he ganado con estos 3 factores. Pero esto ha sido un ajuste enorme. Lo que se llama una devaluación real. Un ajuste costoso que ha dejado al país indignado. Y han votado 5 millones a los indignados. Entonces, esto lo tenemos que ver porque si no, no entendemos lo que está pasando. Cuando hemos mejorado la competitividad de esta manera, la economía ha empezado a vender fuera. Al vender fuera, la gente ha mantenido ya sus puestos de trabajo, han empezado poco a poco el consumo a tirar, la inversión a tirar, la gente se ha ido a los restaurantes, habrán echado más moneda en vuestras máquinas y habréis visto que poco a poco esto ha ido otra vez subiendo. Y así es la forma que hemos tenido de salir. Claro, esta forma de salir es con salarios a la baja. Podemos seguir con salarios a la baja hasta que lleguemos a 200 euros al mes, que eso no es posible. Es que si seguimos en esa línea, ¿quién va a echar el dinero en la máquina? Entonces, ¿quién va a tener consumo? ¿Qué demanda interna vamos a tener? Pero eso no es lo peor es qué tipo de país tenemos, con qué renta. O sea, todo este esfuerzo es para terminar como una renta como Marruecos. No puede ser, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar esa productividad, lanzarla hacia arriba. Lo que pasa es que si tú tienes el 30% de los contratos temporales y tú a un trabajador lo contratas y a los 6 meses lo echas, ¿tú lo vas a formar? ¿Para qué? Es una inversión perdida. Entonces, primero, el trabajador nunca tiene formación, nunca sabe hacer nada. Hoy es una cosa, mañana es otra cosa. Toda su vida, máximo 1.000 euros, toda su vida. Y después la empresa, ¿qué tecnología puede usar con trabajadores que está despidiendo sistemáticamente cada 6 meses? El lápiz y la goma. Y con el lápiz y la goma, en plena revolución tecnológica, la productividad es pequeña. Este es el problema que tenemos. Entonces, esto no lo hemos resuelto. Ahora hay en el pacto entre PSOE y Ciudadanos la idea de reducir los contratos, de incentivar que no sea... Los contratos temporales los tenemos que quitar, porque eso hace que nuestros trabajadores no tengan conocimiento, nosotros no nos gastamos dinero en ellos y entonces estamos trabajando con una productividad muy baja. Y nosotros no podemos devaluar ya, porque estamos en Europa, se nos ha acabado el rollo. Entonces ahora o tienes salarios moderados, pero eso te lleva a los 200 euros y precios moderados, o generas productividad, no hay otra. Entonces tenemos que generar productividad. El cambio tecnológico y todas esas tecnologías nos están dejando mejorar esa productividad. Pongámonos a ello. Entonces, como veis, el escenario es un escenario de rotonda. Vamos a ver qué pasa, hay mucha incertidumbre. Yo creo que las líneas claras de mejora de productividad está ahí, esa no la debemos de perder. Pero claro, si cogemos una de las derivas, y las derivas es subo salarios, no sé qué, no sé cuánto, las empresas grandes las nacionalizo, el no sé qué y el no sé cuándo, entonces estamos listos de papel. Esa es la realidad. Y por eso la incertidumbre cada vez empieza a ser mayor. A mí me está dando la impresión de que los dos partidos estos que han llegado al acuerdo están marcando un punto de estabilidad. Parece que no se van a declinar hacia esa deriva. Pero tampoco es una salida. Hombre, hay algunos que dicen, mejor, yo prefiero este mundo porque así no me suben los impuestos. Como no tengo gobierno, no hacen ninguna barbaridad y estoy mejor. Sí, pero hay mucha gente que no toma decisiones de inversión, hay empresarios que quieren contratar trabajadores y no lo hacen, hay gente que duda y ante la duda nos quedamos parados, ¿vale? Entonces, la parte de la economía española, incertidumbre. No se puede decir que va a ir bien o mal porque va a depender de lo que hagamos. No hay ahora mismo nada prescrito de por dónde podemos salir. Vamos a ver qué hacemos. La solución de unas nuevas elecciones, si algo cambia, pero imaginaros que otra vez estamos las mismas. Y otra vez en la rotonda dando vueltas. Entonces ya es hora de hacerlo y hacerlo de una forma sensata. Segundo aspecto, los drivers globales, ¿no? El mundo ha cambiado. Y el mundo tiene ahora mismo una serie de líneas que debemos de entender. La primera línea es China. El tema de los chinos es un tema que está ahí, que está cambiando la economía global y está cambiando la forma de entender las cosas. ¿Por qué? El tema de los chinos hizo que la economía funcionara de una manera, muchos países quieren que funcione como antes y eso no va a ser posible. Os voy a explicar cómo funcionaba antes la economía. Yo tengo un chino con un tazón de arroz fabricando cosas.
¿vale? El chino ahorra el 40% de lo que gana y gana poco. ¿Por qué ahorra tanto? Pues no tiene sanidad, no tiene pensiones y tiene que guardar dinero. Entonces está todo el día ahorrando. Produce bienes muy baratos. ¿Y qué hace con los bienes baratos? Se los vende a los americanos. Y los americanos cogen y empiezan a comprar productos muy baratos y cada vez viven mejor. Pero hay un momento en que quieren comprar ya más bienes. Y dicen, ¿no me puede prestar alguien dinero para yo seguir comprando bienes a los chinos? Y dicen los chinos, yo. Entonces los chinos empiezan con sus ahorros a darle dinero a los americanos para que los americanos vivan mejor comprándole productos a los chinos. Y los chinos crecen, y crecen, y crecen. Fijaros el disparate, los países pobres emergentes prestándole a los ricos para que los ricos vivan mejor de lo que pueden vivir. Esto funciona, el sistema financiero coge el ahorro de un lado y lo manda para otro. A veces le dice el chino, oye, que yo quiero más tipo de interés, y se lo empieza a prestar a gente cada vez con más riesgo, hipoteca subprime. En un momento que dice, devuélveme lo mío, este no me lo devuelve, y el sistema financiero, que no tiene nunca nada, detrás del dinero no hay nada, ¿vale? Un billete no hay nada. No hay oro, no hay plata, no hay divisas, nada. Yo puedo fabricar, si soy el Banco Central, la cantidad del dinero que quiera. El dinero es una ficción, está basado en la confianza. En los bancos, ¿qué hay? Nada. El banco ha cogido dinero de uno y se lo presta a otro. Entonces el sistema financiero, si se hunde la confianza y la hemos liado. Por eso siempre se le rescata. Pero claro, el sistema financiero hay un momento en que se queda absolutamente cogido. Entonces los chinos cambian y dicen, vamos a ver, esta gente está en crisis, esto no me van a seguir comprando mis productos. ¿Y qué hacen los tíos? Dice, voy a intentar fomentar la demanda interna. Y le dicen a los chinos, chinos tenéis que consumir el 4,5% más. Y los chinos se ponen todos a consumir el 4,5%. Entonces empiezan a comprar sus productos y ¿qué hacen? Tiran de los productos de Venezuela, productos energéticos, materias primas, no sé cuánto, y todos los emergentes empiezan a crecer con la demanda china tan fuerte. China necesita crecer un 7%, porque si no crece el 7%, la gente del medio rural se le va al mar y tienen un pollo. Entonces los van recibiendo poco a poco en las provincias del mar de China, pero a un ritmo determinado, pero tienen que crecer el 7%, ¿no? Entonces China empieza a crecer. Pero claro, cuando empieza a crecer, el gobierno chino dice, bueno, y yo para mantener la tasa de crecimiento, ¿de dónde saco el ahorro para seguir invirtiendo? De los chinos, dice el chino, pero si a mí me habías dicho que consumiera, yo ya no ahorro tanto. Entonces, ahora tienen un problema, y el problema es que quieren más ahorros. ¿Y de dónde lo van a coger? De nosotros. De nosotros sí. Lo primero que han hecho, fijaros, cuando se produjo el primer crecimiento de China, ellos dijeron, yo voy a invadir el mundo de productos chinos baratos. Y entonces dice, sí, pero el mundo me puede cerrar las fronteras. Dice, no, si entro en la Organización Mundial del Comercio, no. Porque hago unos pactos con ellos y esos pactos me los tienen que respetar. Y así lo hicieron. Entonces, nos invadió de productos y acabó con nuestra industria manufacturera. Eso que hablamos ahora de la reindustrialización y todo eso, eso viene de ahí. Y ahora dice, necesito el ahorro de estos países. ¿Qué hace? Entra en el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le dice, tienes que tener un yuan renminbi que sea convertible, que la gente pueda comprar y venderlo. Y entonces dice, venga, empecemos con el yuan renminbi. El yuan empieza a depreciarse y la gente empieza a sacar dinero del país porque se está abriendo. ¿Para qué se está abriendo? Desde mi punto de vista, para inundarnos de activos financieros. Nos va a decir, te doy el 7% por un activo con la garantía del gobierno de China. Y un yuan renminbi que se va a apreciar. ¿Y tú qué vas a hacer? Coger tus ahorros y mandarlos a China. Entonces esto es lo que se nos viene encima. Por eso hay esa volatilidad en los mercados ahora mismo. El sistema financiero, en la manera de estructurar el ahorro y de mandarlos de un lado para otro, va a cambiar. Y China va a pasar de ser el que le prestaba dinero a todo el mundo y tenía casi 4 billones de dólares, ayer salió el dato, ya solamente tiene 3,2 billones de 12 ceros, de dólares de lo que vendía, y ahora está empezando a perder esas reservas. ¿Por qué? Porque las necesita para crecer. Primer driver, China. Las cosas no van a ser como eran y va a cambiar. Y el mundo financiero se está reestructurando. ¿Cómo? No lo sé. Vamos a ver la evolución que sigue, pero ahí estamos. Segundo, la energía. ¿Qué está pasando con el dichoso petróleo? Pues que a 38 dólares solamente hay 4 países que son rentables. Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Emiratos. Y por encima de eso todos los demás están listos. Veréis, ahora mismo tienen la estructura que está funcionando, con lo cual funcionamos con costes hundidos. No cuento los costes. Entonces ahora mismo produciendo petróleo, tiro. Pero muchos países que lo que estaban es recibiendo el petróleo, impuestos, ahora dicen, a estos precios yo no puedo financiar el Estado. Y empiezan a tener fuertes problemas. ¿Qué hacen? Producen más. Al producir más vuelven a hundir los precios del petróleo. Y Arabia Saudita, que se las tiene sentencia a Irán, hasta que no acabe con eso, sigo con precios bajos.
Entonces, los precios bajos tienen otro problema, que es que el shale gas está acabando con él. Porque no es rentable a los precios que tenemos. Toda la infraestructura que se estaba haciendo de oleoductos se está parando en Estados Unidos. Y a lo mejor para toda esa movida que teníamos de coches eléctricos. Pues claro, si el petróleo empieza a bajar y cada vez va bajando más el litro de gasolina y lo tenemos a 75 céntimos, pues a ver ahora quién se compra un coche eléctrico. Entonces el tema energético es otro tema que está ahí. España, ¿qué tiene que hacer? España es un país dependiente y solo tiene dos energías, que es el viento y el sol. Y las tiene que mantener desde mi punto de vista. Si es más caro o no es más caro, hay que discutirlo. Las subvenciones, los gastos de contaminación, todo eso. Pero lo que es evidente es que el mix ese tecnológico energético que tenemos, lo tenemos que pensar también. ¿Lo estamos haciendo? Yo creo que no. Y cambia. Y eso mete otro factor de incertidumbre. Tercer drive, Europa. Europa, cuando afronta la crisis, se encuentra que cada país hace lo que le da la gana. Y menos mal que está la Merkel. Porque aquí hace uno lo que quiere. Nos metimos en unos déficits, unos países se endeudaron, los tuvo que rescatar, sacamos dinero de donde no teníamos, yo qué sé. Y ahora, para colmo, aparece Gran Bretaña diciendo que se quiere ir. Lo último que han hecho es ceder todo lo que han cedido a Gran Bretaña, yo creo que es el parón de la Unión Europea. Europa no va a ser más Europa, sino los países van a ser más países. Entonces, tantas veces que pensábamos que una regulación europea iba a conseguir esto o aquello, a mí me parece que vamos ya en sentido contrario. Vamos a empezar a virar. Porque después de la crisis lo que se ha visto es que Europa no ha tenido unas soluciones rápidas y unas soluciones contundentes. Han sido muy tardías y confusas. Y después el tema del Brexit, si los ingleses o los británicos se van o no, eso le va a pegar un golpe fuerte, desde el punto de vista de área económica con peso. A nosotros eso nos afecta, hombre, nos va a afectar muchísimo, pero sobre todo a nivel político. Si ahora tenemos un paraguas en los problemas con catalanes y vascos, ese paraguas en el momento que deje de existir tenemos más problemas. Porque no es lo mismo irse de España y irse de la Unión Europea y del euro que no hacerlo, que irse simplemente de España. Entonces ahí podemos tener otro escenario bastante confuso. Vamos a ver lo que pasa. Me parece que los británicos votan 2 días antes de las futuras elecciones, si son el 26 de junio. Entonces, con el resultado de los británicos de 2 o 3 días antes, nos vamos a ir con la papeleta a votar. A ver lo que nos pasa, a ver lo que nos pasa. Yo creo que se lo deberían de pensar un poco y dar un poco de margen si se produce esa convocatoria. Tercer driver. Cuarto driver, la población. ¿A qué población vamos? Una población mayor, pero más envejecida. Una población que deja de ser rural y se va a venir a las ciudades. ¿A todas las ciudades? No. A las que tengan modelos de ciudad. Entonces va a haber ciudades que poco a poco van a venirse abajo, seguramente la mía, ¿no? Decíamos mucho en Sevilla, que es una ciudad que se está viniendo abajo, y que Málaga está hacia arriba, ahora tenemos esa pugna allí, pero lo que está claro es que ciudades están respondiendo y otras ciudades no están respondiendo. Entonces, a la hora de la localización de negocios, hay que observar esto. Las ciudades que tienen una dinámica de crecer y una dinámica no tanto de crecer. Gente joven que va a buscar viviendas, pero unas viviendas distintas. Ahora hablaremos de eso. Y después hay otra cuestión. Ya estamos entrando en la generación C, la generación Connected. ¿Qué significa la generación Connected? Son gente que desde que tienen uso de razón siempre están conectados a Internet. Entonces esa generación que va cada vez siendo mayor es una generación que va a generar unos hábitos, que los vamos a ver ahora, que son absolutamente diferentes a los que tenemos hasta ahora, ¿vale? Entonces la población, una generación Connected, una población que va a ser más envejecida, con las necesidades y lo que tengan esas poblaciones envejecidas, y después que van a vivir más en las ciudades que en el mundo rural. Y me queda un quinto driver de la economía global. Ese quinto driver es la tecnología. ¿Qué se está produciendo en el ámbito tecnológico? En el ámbito tecnológico yo tengo ahora mismo 4 o 5 cosas que nos van a cambiar. La primera cosa que nos va a cambiar son las impresoras 3D. Vamos a tener todos en casa una impresora 3D. La impresora 3D, si se nos rompe un vaso, le vamos a decir, fabrícame un vaso y me lo va a hacer, con un cartucho de cristal. Si necesito un destornillador para apretar un tornillo, veo el tornillo y de plástico me lo va a hacer con un cartucho que voy a tener de plástico. Hacen unos chuletones que todavía no saben bien, pero tienen una pinta espléndida. Hacen unas hamburguesas con un cartucho de pan, un cartucho de carne, un cartucho de lechuga, un cartucho de tomate, un cartucho de mostaza y un cartucho otra vez de pan, que tienen una pinta magnífica, pero todavía no saben bien. Pero sabrán bien. Entonces, las impresoras 3D van a hacer, junto con los robots, que cuando estemos fabricando un edificio, estén los robots poniendo piezas, y esas son piezas prefabricadas
por las impresoras 3D que están alrededor. Los grandes barcos de contenedores de unos continentes a otros, me parece a mí que los vamos a ir viendo disminuir. Va avanzando, cada vez están más ahí, cada vez en todas las ferias y tal nos encontramos impresoras haciendo cosas. Y dice, bueno, a esto le quedan ya muy poco para esta cuestión. El dinero lo van a ganar los que hagan los cartuchos de tinta. Ahí va a estar el dinero. Entonces las impresoras 3D junto con los robots empiezan a generar un mundo distinto. Después el machine to machine, las máquinas conectadas a las máquinas. Pero no solamente va a ser machine to machine, sino human to machine. Vamos a estar nosotros conectados. Vamos a tener sensores que van a decirnos la presión que tengo, me van a estar haciendo análisis permanente. Voy a tener en casa unas maquinitas para un análisis de sangre o de orina, que me lo voy a hacer una vez al mes y tal, y en el momento de hacerlo lo van a mandar por una tarjeta o un GPS la información al hospital, donde no va a haber médicos, sino sistemas de información que están analizando, igual que hace un médico que mira los parámetros, eso lo hace el sistema. Y me dice, usted tiene tal, tómese tal cosa, o véngase ahora mismo para acá. O no es que véngase ahora mismo para acá, es que le mando la ambulancia ahora mismo. Entonces vamos a un mundo que va a ser muy diferente. Un mundo donde esa sociedad connected, esos sensores que vamos a estar todos, ya estamos con los relojes y este tipo de cosas y tal, pero eso va a ir cada vez a más, nos van a meter en una tecnificación cada vez mayor. Claro, todo esto hace que en el fondo nosotros cambiemos. Entonces nosotros ya no somos lo que éramos. Nosotros cuando estábamos en los años 60, 70, éramos una sociedad muy bien estructurada. Una sociedad donde se sabía quién mandaba y quién obedecía. Yo sabía que era hijo de tal y que podía llegar a tal sitio. El otro sabía dónde se podía mover. Si quería encontrar a alguien, lo encontraba. Cada uno en su estructura. Pero después vino en mayo del 68. Y en mayo del 68, ¿qué me pasó? Apareció una idea que fue la modernidad, lo moderno. Lo moderno significa que el futuro es mejor que el pasado. Lo moderno significa que cambiar siempre es bueno. Y con la modernidad apareció algo que todavía sigue entre nosotros, la moda. Yo me compro una corbata y al año siguiente me la quito y con la corbata nueva estoy más guapo. Lo nuevo es siempre mejor. Yo rompo con mi pasado. Yo me voy al futuro porque el futuro está siempre justificándome la mejoría. ¿Quién está detrás? La tecnología, la ciencia, el conocimiento. Alejarme de los viejos tabúes. ¿Y qué me pasó? Que poco a poco fui viendo esa modernidad, fui viendo lo que me iba prometiendo y yo no lo conseguía. Entonces me fui haciendo una persona escéptica, crítica, y apareció el posmodernismo. Con el posmodernismo, las personas empezamos a buscar nuevos referentes. Ya no éramos siempre votantes de este partido, sino que empezamos a cambiar, empezamos a ver unas cosas y otras. Ya no teníamos siempre la misma marca de coche, ya íbamos cambiando también de esto, nuestras lealtades las íbamos modificando. Y entonces poco a poco empezamos a buscar un referente nuevo, alguien o algo con lo que yo me identificara y pudiera decir, aquí es donde yo me tengo que agarrar. Y lo encontramos. Yo. Solo yo. Y entramos en un mundo hiperindividualista, un mundo que lo único que nos interesa es nosotros mismos. Yo tengo un blog donde escribo mis ideas, que nadie lee, pero las escribo, donde cuelgo mis fotos, que nadie ve, pero las pongo. Entonces yo empecé a encontrarme que mi personalidad, el hipermodernismo en el que estaba, era lo que me generaba una sensación. Y yo empecé a darme cuenta que a mí el tener cosas ya no era tan importante. Lo importante son las sensaciones. La sensación de salud, de estar a la moda, ser cool, la sensación de ser diferente, la sensación ecológica, green, verde, de ir al campo y de la naturaleza, la sensación de ser igual que Beckham o que ser igual que no sé qué o vestir como ellos. Entonces empecé a generar un mundo de sensaciones. En este mundo de sensaciones empezamos a ir avanzando y de pronto me encontré con una sorpresa. Y es que había aparecido el E3 y que yo en el E3 podía generar mis sensaciones y como a mí me gustaría hacer. ¿Qué demonios es esto del E3? Vamos a ver. El E1 es la naturaleza, la playa, el campo. Nosotros somos E1. Entonces cuando vamos a la naturaleza y el campo descansamos, sonreímos, nos lo pasamos bien. Una ciudad como Madrid te echa todos los fines de semana al E1. Te tienes que ir. El E2 es la ciudad. En el E2 hemos aprendido, lógicamente, a trabajar, pero a divertirnos con los amigos yendo de copas, a irnos a un museo, a irnos a un partido de fútbol, a ir a comprar, a las tiendas. Entonces, hasta ahora nosotros hemos tenido un equilibrio entre el E1 y el E2. Ese equilibrio entre el E1 y el E2
Unas ciudades eran más agresivas que otras, otras no, pero ahí hemos ido buscando una referencia. Sin embargo, ha aparecido el E3. El E3 es el espacio digital. Cada vez que estamos con una tablet o con el smartphone, estamos en el E3. Cada vez que estamos sentados delante del ordenador, estamos en el E3. ¿Cuántas cosas hacemos en el E3? Casi todas. Estamos trabajando, mandándole notas a un compañero que lo tengo sentado aquí al lado. ¿Qué hacemos durante la semana cuando quedamos para cenar? ¿Dónde vamos a cenar? Por el grupo del WhatsApp. Restaurante tal, te mando el link. Me meto en el link donde la empresa, en el E3, me pone las imágenes de la empresa, el menú, los precios, no sé qué, donde veo la gente que hay en ese restaurante, cómo va vestida, qué pinta tiene. Entonces, yo empiezo a discutir o a charlar con mis amigos, guaseando, a dónde vamos. Y me pego, pues aquí, hasta que uno hace la reserva. Llegamos. ¿Y qué es lo que hacemos cuando llegamos? Sacamos el smartphone y lo ponemos encima de la mesa. Y empezamos a mandarnos un chiste, una foto, un no sé qué, un no sé cuándo. Llega el primer plato. ¿Qué hacemos? Una foto al plato. Y entonces se lo mandamos a no sé quién que no ha podido venir para que vea lo que se está perdiendo, que para arriba, que para abajo, pum, pum. Y después nos hacemos un selfie con todos los amigos. Y ese selfie con todos los amigos lo cuelgo en mi Facebook el domingo y digo, este es el fin de semana que me he pegado de no sé qué, de no sé cuánto. ¿La comida ha sido importante para mí? No. Ha sido la sensación, desde que he quedado con mis amigos, hasta que lo cuelgo en el Facebook, hasta que digo cómo he pasado la semana, por lo que yo estoy pagando. No estoy pagando por la comida. Si la empresa, el restaurante, no es capaz de estar en el E3 y de dejarme que yo genere esas sensaciones o creármelas, ¿te gusta conducir? Estoy listo. Entonces, en el espacio digital tengo que jugar. El espacio digital, además, tiene otra cosa. Y es que sabe perfectamente lo que yo quiero. ¿Cuántas personas quieren comprarse en España ahora mismo una raqueta de tenis? 1000. Pues Google lo sabe. Yo puedo poner anuncios en la radio, en la prensa, lo que sea, me puedo gastar una pasta. Pero Google me dice exactamente quiénes son. Es más, cuando abran el ordenador, ponen el nombre de mi empresa. Ahí tengo un espacio en el que empieza el juego de las sensaciones, el juego del posicionamiento de las empresas y las empresas cómo están jugando. Y yo ahora, ¿cómo me defino en el E3? Como me dé la gana. Facebook es el que crea mi personalidad. Yo como me pongo guapo, atractivo, yo no me pongo los fines de semana o jugando al tenis o yéndome a un restaurante y tal, no me pongo trabajando con el ordenador allí con mis alumnos corrigiendo cosas, eso no se me ocurre. Yo creo mi avatar. Es un mundo en que ya la gente no es real. Y empezamos a tener un mundo de desequilibrios mentales entre el E3, el E2 y el E1. Y hay gente que en el E3 reproduce el E2 y reproduce el E1 y no sale del E3. En Japón hay 8 millones de japoneses jóvenes que no salen de su casa, donde comprar está mal visto. Han entrado en la sensación de la austeridad. ¿Cómo tienen que cambiar las empresas? Las empresas cambian de una manera rápida. Dice, mi cadena de valor de antes que era comprar, producir, vender, fuera. Ahora es el front office, que es como yo actúo en el E3. ¿Cómo me ve la gente? ¿Cómo estoy vendiendo? ¿Cómo genero sensaciones? Y otra cosa más, ¿cómo le saco información a los consumidores de lo que quieren? Ya no son las empresas las que deciden qué producir, sino que ven la gente cómo se comporta en Google, la gente que cuelga en Facebook y detecta lo que la gente quiere y no se equivocan. Saben perfectamente lo que quieren. Entonces ahora, imaginaros este mundo donde los productos son una parte hard, el bocadillo de jamón, y otra parte soft, cómo me lo como, con quién me lo como, qué música suena. La parte soft es la que genera más valor, es la que genera más productividad. La sensación. ¿Qué sensación transmitimos nosotros desde el juego? Somos un mercado regulado. Es un mercado en el que el Estado interviene. ¿Por qué interviene el Estado? El mercado es lo que mejor funciona, pero el mercado tiene fallos. Y entonces el Estado tiene que intervenir para corregir los fallos. ¿Qué dos fallos hay en vuestro mercado? Por lo que tiene que intervenir el Estado. Primero, la información. Si yo tengo un juego que es fraudulento, el que va a jugar se le engaña. Y entonces el Estado interviene para que efectivamente el juego sea un juego con sus probabilidades, que dé los premios que tiene que dar, y de esta forma el que va a jugar tiene garantías. Así pues, la regulación está justificada por esa cuestión. Segundo, tiene una externalidad negativa, la adicción. Entonces, para evitar la adicción, el Estado interviene y lo regula. La regulación os defiende. ¿Qué cobra a cambio? Los impuestos. Tiene ahí un afán recaudatorio, como siempre decimos, que os está haciendo recaudar y recaudar y recaudar y recaudar.
Entonces ahí están las justificaciones de la regulación. Ante esas justificaciones de la regulación, ¿el sector cómo va? Tenía 322.000 máquinas en el 85, 250 en 2007, 180 y tantas mil ahora. Va lentamente a la baja, suavemente. Por eso no hay que tomar así medidas drásticas, pero va suavemente a la baja. Entonces, ir suavemente a la baja se puede justificar. Tenemos que explicarlo desde esos neoconsumidores que tenemos ahora, que son exigentes, que son críticos, que están conectados, que están en la sociedad C, la gente que se sigue manteniendo fuera de ese mundo, el mundo rural que va cambiando hacia la ciudad y lanzar perspectivas de futuro, de qué nos puede ocurrir. ¿Qué sensación transmitís? Yo creo que la sensación que transmití es, me sonríe la fortuna. Cuando yo juego, lo que voy buscando es la sensación de me sonríe la fortuna. Una sensación por debajo, la tenacidad. Entonces, estas sensaciones hay que moverlas. Porque simplemente porque paguéis impuestos no os van a justificar la actividad. Tenéis que intentar llegar un poco más allá y posicionaros en este mundo. Este mundo tiene una serie de amenazas importantes. El mundo de Internet es una amenaza. Y no solamente es una amenaza en las máquinas conectadas, sino es una amenaza en el juego online. Fijaros en el anuncio de loterías. El anuncio de lotería, que ha tenido 2 años con mucho éxito, ¿con qué sensación juega? Con la amistad. Juega con la amistad, juega con la sensación de que es un juego compartido entre todos. Eso es como se ha posicionado. Y la gente ha respondido. Vuestro juego es un juego más individual. ¿Con qué jugamos? Esto es lo que tenemos que detectar, es lo que tenemos que ajustar. Tenemos que percibir que el sector va suavemente a la baja y por eso no quedarnos tranquilos. El Estado nos defiende, porque es un sector regulado que nos va a seguir defendiendo. Los impuestos que se pagan nos defienden, pero yo creo que no es suficiente. Tenéis que plantearos la sensación y que la gente cuando juega, no juegue a escondidas, sino que jugar sea una sensación aceptada. Y que al mismo tiempo con el dinero del juego no simplemente lo justifiquéis con los impuestos, sino, yo qué sé, además vuestro negocio es muy localizado. Pues nosotros vamos a financiar algo de las hermandades de Sevilla o de los comedores de no sé qué. Que la gente diga, este dinero no va al gobierno exclusivamente, porque el gobierno se lo lleva, sino que le generéis ahí una sensación de aportación. Ese es el secreto de la ONCE. Entonces, alrededor del juego se generan esas sensaciones, esa colaboración con la sociedad, esas aportaciones. Yo creo que en esto es lo que tenemos que entrar. No es suficiente, creo, estamos bien, vamos a ir poco a poco. Es verdad que el Estado os va a proteger, principalmente por los impuestos que pagáis. Entonces ahí siempre va a haber un interés. Entonces tenéis que utilizar ese interés del Estado para intentar generar ese juego de sensaciones. La sensación de la fortuna. La sensación de que estoy con mis amigos en el bar y juego y me toca y me considero afortunado y lo puedo compartir. Esta imagen hay que darla. No es simplemente una imagen de personas individuales que juegan y que no quieren que los vean. Tenemos que ir generando esto, porque tenéis que remontar la gente que juegue. El mundo Connected va a ir a un mundo más individual que va a jugar en su casa, donde nadie quiere que los vean. No os equivocaros. No os equivoquéis con este tema. Vamos a un mundo de gente más joven y de personas mayores, con rentas que no van a ser muy altas. No van a poder jugar mucho. Entonces tenemos que posicionarnos nuevamente. Y lo tenemos que hacer sabiendo que el mundo de Internet es una amenaza, pero que de alguna forma hay que utilizarlo. Hay que darle una vuelta, creo yo. A mí me parece el sector súper interesante, el mundo de las sensaciones que genera, apasionante. Pero me parece que le tenemos que dar una vuelta al nuevo escenario del E3, al neoconsumidor, a la gente como es ahora, a la evolución que vamos a tener en los drivers de crecimiento. Gracias.